Bueno, en esta clase vamos a comenzar a trabajar un poquito de manera práctica los conceptos que hemos o estamos aprendiendo en las clases teóricas de biodecodificación energética, ¿no? Les presento a Cintia, a Mario y yo, Ramiro, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la biodecodificación en nuestra vida, nuestra parte práctica, en nuestro interior, cómo la llevamos en el día a día, ¿no? Y cómo tratar de hacer de estos conceptos lo más práctico, ¿no? El primer concepto que nosotros debemos trabajar y entender es el concepto de aprendizaje, ¿sí? ¿Vos entendiste más o menos cuál es la función del aprendizaje, en qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes pueden entender de lo que es el aprendizaje? A ver. Bueno, para mí es como que el aprendizaje se produce cuando hay un entendimiento, ¿no? Una incorporación de ese conflicto, no, sí está bien, eh, de, de, de esa situación o caso en particular, que es como que no estaba incorporada a mí o estaba en el inconsciente, digamos. Ajá, entonces vos estás planteando como que cuando las cosas están guardadas en nuestro inconsciente, justamente el concepto de inconsciente es algo que también íbamos a trabajar, ¿no? O sea que cuando las cosas están en nuestro inconsciente, nosotros en cierta manera no podemos aprender, ¿no? ¿Vos qué entendés, Mario? A ver, un poco por el tema de aprendizaje. Bueno, con respecto al aprendizaje, yo adhiero, ¿sí? A lo que mencionó compañera Cintia, y también me gustaría agregar de que para mí el aprendizaje se produce cuando uno logra posicionarse en ese lugar, digamos, de observador, ¿sí? De su vida, en ese lugar de responsabilidad, donde se da cuenta de que absolutamente todo lo que sucede a su alrededor está siendo una proyección de sí mismo. Por lo tanto, todo tiene que ver con uno mismo. Entonces, ahí, al uno asumir esa responsabilidad de lo que está pasando, ¿sí? Y asociarlo a un fondo, digamos, quizás desconocido, porque estamos hablando de inconsciente, pero ya uno ya toma otra posición. Entonces, ahí ya es como que se abre en cierta forma a un aprendizaje. ¿Tenés por ejemplo, algún ejemplo de tu propia vida que puedas llevar, ¿no? Y decir, bueno, yo me he dado cuenta que acá hay un aprendizaje o algo, ¿no? O un mensaje que te esté dando, ¿no? O que te da la vida y vos Ujú. puedas como decir, bueno, de acá me doy cuenta de esto o de lo otro, ¿te pasa? Bueno, quizás no sé si podría citar un ejemplo tan concreto, pero sí podría hablar quizás de una manera más general. Me di cuenta de que todas esas incomodidades que surgen en nuestra vida, en determinadas situaciones, con determinadas personas, la tendencia natural de todos generalmente es juzgar, ¿no? Lo que estamos Ajá. viendo, rechazarlo, sin darnos cuenta y sin activar esa comprensión o esa apertura al aprendizaje de que en realidad eso que está sucediendo, que estamos rechazando, es algo que está en nosotros. Entonces, en mi experiencia, me di cuenta de que cuanto más rechazo, ¿sí? Lo que veo afuera, más conflictos voy a seguir, digamos, sobrellevando, ¿no? Porque no me estoy responsabilizando Vos de eso. tal vez podés ver la magnitud de la frase que dice lo que está dentro está afuera. Ujú. Podés, a ver, eh, no sé si a veces las personas captan la profundidad de decir, ¿no? Wow, o sea, que si yo cambio mi conciencia y de repente comienzo a pensar la vida de manera diferente, es como que cambia toda la realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Viene una persona el otro día y me dice, sí, claro, vos tenés la vida fácil porque vos sos millonario, me dice. ¿Me entendés? Entonces, yo tal vez yo nunca me había dado cuenta de que, por ejemplo, que para esa persona yo podía ser millonario, ¿no? Pero yo sí me daba cuenta que en cierta manera, ¿no? Yo en mi interior me sentía completo y como que yo no necesitaba nada
en mi vida material, pero primero estaba en mi interior. Es como por ejemplo, yo no quería nada de la realidad material, o sea, no quiero dinero, no quiero logros, no quiero ninguna de esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, en cierta manera, ¿no? Es como que hay una especie de completud en mi interior que se refleja en el exterior, ¿sí? Entonces es como que mi vida en el exterior es una vida bastante completa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inconsciente, ¿no? Hablamos de estas fuerzas que tenemos dentro de nosotros que nos afectan y no nos hacen dar cuenta que en cierta manera nos están llevando a ese punto, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pobreza, ¿no? El decir, bueno, esta persona veía que yo tenía plata en contraposición a ella que no tenía plata. Entonces, en su posición, esa persona se paraba ante una posición de carencia interna. Entonces, Ujú. sin darse cuenta, ¿no? Eso estaba en su inconsciente. Esa persona nunca fue consciente ni podía ser consciente de que su propio pensamiento, su propia realidad, lo que tenía guardado en su interior, estaba en cierta manera expresándose en su propia vida, ¿no? Entonces, en la biodecodificación se plantea este aprendizaje, ¿no? De decir, bueno, eh, vos tenés que aprender, por ejemplo, que no sos un ser carente, que no tenés una falta verdadera, ¿me Ujú. entendés? Que tus padres, tus abuelos, tu familia, que la cultura, todas esas como que imponen patrones en tu vida y esos patrones son patrones constantemente de carencias, ¿no? Ujú. Entonces, esos patrones de carencia, al decir, por ejemplo, ¿no? Hay que tener dinero. Todo el mundo quiere tener dinero, porque con el dinero supuestamente se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, se tiene ese patrón, concepto mental, ¿no? Y en cierta manera está ese patrón grabado en el inconsciente de la mayor parte de las personas. Entonces es el mismo patrón guardado en el inconsciente de la persona, la que produce un efecto en la realidad de la persona, ¿no? Que hace que en cierta manera esa persona no pueda tener dinero. Y vos me decís, bueno, pero ¿dónde entra la biodecodificación? Bueno, la biodecodificación está en el poder leer el mensaje, el inconsciente, lo que hay ahí, lo que se está expresando. Entonces, esta persona en 2 palabras me dijo, ay, vos tenés mucha plata. Entonces, ahí me estaba expresando lo que había en su inconsciente. Había patrones grabados, ¿no? De lo que tenía que tener, lo que tenía que lograr y lo que tenía que ser, ¿no? Entonces, a veces uno cuando habla, cuando se expresa, cuando actúa, cuando vive, cuando sueña, cuando camina, lo hace desde su inconsciente. El inconsciente se puede expresar en cada parte de Todo. la realidad de la persona, pero no es que sea inconsciente para todos, es inconsciente para la persona porque la persona no se está dando cuenta que su vida se está basando o se está sosteniendo desde ese lugar. Por ejemplo, vos hablaste recién de la crítica, ¿no? La crítica nace de una búsqueda de la no diferencia. Entonces, la persona en cierta manera tiene miedo a lo diferente. Entonces, juzga todo aquello que es diferente, ¿no? En la vida o que es diferente a lo que uno tiene en la mente. Ujú. ¿Sí? Entonces, la crítica nace de ese punto de no poder aceptar aquello que es diferente. En este caso, la persona no se da cuenta en su inconsciente, en su manera inconsciente de vivir, que esa persona vive desde ese juzgamiento, ¿sí? Entonces, simplemente en el momento no de decir, bueno, vamos a descifrar este patrón, ¿no? Vamos a decodificarlo, por ejemplo, el juzgamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar, ¿no? Que esos juicios que nosotros proyectamos al exterior son los juicios con los que nosotros mismos también nos miramos a nosotros mismos. Ujú. Entonces, yo no miro al mundo y el mundo me mira
por el mismo ojo. Mm. Esto significa que si una persona juzga, por ejemplo, será esa persona la que reciba al mismo tiempo los juicios, ¿sí? Entonces, el patrón está grabado en su inconsciente. Si quieren, también podemos ver algunos patrones, ¿no?, de la realidad física de una persona, porque estamos diciendo que todo es decodificable en la vida de una persona, ¿no? No hay algo que no pueda decodificarse, ¿no? Ujú. Entonces, Como la persona se muestra en esa posición inconsciente, es como que ahí está la realidad que le viene a mostrar lo que ella no puede ver. exactamente, la persona es el inconsciente. Ujú. La realidad se sigue expresando constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos del grado de conciencia de una persona, hacemos referencia, en cierta manera, cuánto la persona puede ver de eso que hay en su realidad. Esto es parte de un entrenamiento diario, ¿sí? No es solo trabajar con una enfermedad, sino en la vida diaria ver, de decir, no, ¿qué es lo que yo no estoy viendo de mi realidad? Justamente eso, yo tal vez puedo ver, no lo que le pasa al otro, pero puedo ver, ¿no?, o descodificar mi propia realidad. Eso es lo que la persona tiene que plantearse, ¿no? No solo, no si alguno de ustedes son terapeutas o, o están preparándose para ser terapeutas, ¿no?, o trabajar con personas. No es solo descodificar los síntomas de las personas, ¿no? Por otro lado, no, nosotros tenemos que ver, ¿no?, que cada persona es bastante singular en su simbolismo. En la biodecodificación energética no estamos totalmente de acuerdo en esta cuestión de querer hacer, ¿no?, una simbolización de todo de manera como global, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿no?, la diabetes responde a tal cosa o una enfermedad cardiovascular responde a otra cosa, sino que tal vez eso está como viéndose desde un punto muy como Biológico, muy, digamos. ¿qué? Como muy biológico o específico. ¿Cómo? Como muy global sería. Pero la cuestión es que acá nosotros tenemos que descodificar el síntoma en relación al paciente, ¿no? Ujú. El decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que el paciente tenga una infección en el ojo derecho, ¿no? No es solo pensar, por ejemplo, ¿no?, en este simbolismo global de lo que representa el ojo derecho o el simbolismo que sería de qué es lo que el paciente no está pudiendo ver, sino acá el punto es cómo encaja eso con la realidad del paciente, ¿sí? Ujú. ¿Cómo encaja este símbolo de no ver con lo que está pasando en la vida, ¿no?, del paciente? Entonces, por ejemplo, ¿no?, el paciente dice, bueno, se me infectó el ojo derecho, ¿no? Entonces el biodecodificador emocional le dice, bueno, debe ser que hay algo que no estás pudiendo ver, ¿sí? Entonces, bueno, sí, puede ser que hay algo que no pueda ver, pero eso se tiene que lograr conectar en la vida de la persona. Ujú. Si no se conecta en la vida de la persona, no logra, en cierta manera, no logra ser efectiva la biodecodificación, ¿sí? Entonces, tiene que partir de esto global, del simbolismo global, de decir, bueno, el ojo representa esto, ¿no?, la infección representa esto, ¿no?, a encajarse, ¿no?, con la historia individual del paciente, ¿no? El querer hacer una universalización de los pacientes es algo bastante grave Ujú. porque siempre estamos diciendo que estamos perdiendo lo que sería la singularidad, ¿no?, de la vida del paciente, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, de una infección ocular, tal vez el paciente le está pasando algo donde su propia vida se le está mostrando, ¿no? En cierta manera, algo que tal vez antes no era importante que lo vea. Pero ahora, para seguir adelante,
tiene que ver eso. Entonces le está mostrando justamente lo que tiene que trabajar en este momento, ¿sí? ¿Se puede entender? Entonces, la cuestión es, bueno, nosotros a la hora de llevar a la práctica la biodecodificación, no vamos de la mano de un manual, ¿sí? No vamos de la mano de ningún decodificador que ya decodificó tal síntoma y era tal cosa. Claro, cada paciente es un mundo, ¿no? Un mundo Claro, diferente. vamos a decodificar, ¿no? de la manera, ¿no? antigua, como se hacía, se buscaba descifrar, ¿no? o traducir ese síntoma, siempre buscando, ¿no? que el sujeto tome las responsabilidades. O sea, supongamos que el paciente, vos le haces una devolución y le decís, no, porque tu ojo derecho no puede estar asociado con el no querer mirar esto que está pasando en tu vida, y el paciente puede decir, ay, qué lindo, qué bonito, y queda ahí. ¿Ahí hubo un acto de conciencia de parte del paciente? No. Entonces, bueno, decimos, bueno, que la biodecodificación, la búsqueda es siempre el aprendizaje y el crecimiento, ¿no? ¿Cómo sabemos que realmente hay, ¿no? una toma de conciencia de parte de la persona, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que se puede ver el decir, bueno, ¿no? Hay una toma de conciencia en este caso? Por ejemplo, ¿qué se te ocurre a vos? Y la persona es como que lo puede integrar, digamos, y también se produce un cambio interno y también externo. Ajá, o sea, vos estarías planteando que se produciría, que si la persona en cierta manera toma conciencia, se produciría un cambio interno y externo. Sí, exactamente, pero a ver, si es así, la persona cuando comienza a tomar conciencia, ¿no? de lo que le pasa, ¿no? Comienza en cierta manera. Observadora, digamos, de la situación, la estudia, la analiza, trata de unir partes. Ajá, ¿cómo lo ves vos, Mario? ¿Qué sería esa toma de conciencia por parte de la persona? Creo que la toma de conciencia no sería en sí como una situación que se da y ya, ¿no? Me parece que es una secuencia de pasos, de comprensiones, digamos, que va obteniendo la persona a través de un proceso de biodescodificación, en este caso, en el cual hay una comprensión, antes que nada. Antes que nada tiene que haber un conocimiento de lo que está pasando. Luego de ese conocimiento, esta persona tiene que empezar a unir, ¿sí? A través de la información, tiene que empezar a unir y a comprender, digamos, qué está pasando realmente, porque mientras no haya una comprensión, no puede existir una toma de conciencia. O sea, si una persona, por ejemplo, está con un conflicto en su oído y viene el biodescodificador y solamente le dice, bueno, es algo que no estás queriendo escuchar, no hay una comprensión, Exactamente. digamos que no se está produciendo ese proceso donde la persona empieza a atar cabos, ¿sí? Para poder llegar a una comprensión profunda de lo que está pasando. Claro. Es como que se queda solamente en la superficie. La toma de conciencia. Exacto, no lo está trabajando. Exactamente, la toma de conciencia. Tiene que haber una resonancia emocional con lo que está pasando. La toma de conciencia viene del interior al exterior. La toma de conciencia es profundamente interior, ¿sí? En mis años de trabajo, yo llevo muchos años ya, siempre veo eso, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el paciente que viene sesión tras sesión y me dice, me he dado cuenta de tal cosa, ¿no? He estado observando mi vida y me he dado cuenta de eso, de tal y tal cosa. Una cosa totalmente diferente, ¿no? Es el decir yo, mira, ¿no? Tal vez tu ojo está funcionando mal por algo, ¿me entendés? Que vos tenés que ver. Si vos ves como que en el segundo caso yo le estoy tratando de llevar a que abra la conciencia, pero no hay una toma de conciencia. En el primer caso viene y dice, sí, me he dado cuenta de tal y tal y tal cosa. Primero, toda toma de conciencia del interior, ¿qué significa? Que todo
lo que sientas es verdadero. Todo lo que puedas decir sobre eso es verdadero. Entonces, si en tu toma de conciencia vos decís, me he dado cuenta que tal y tal cosa es una toma de conciencia tuya, personal, y es algo grande, ¿sí? Es algo grandioso el decir, bueno, puedo tomar conciencia porque salió de adentro, ¿no? Entonces nosotros podemos ver esa toma de conciencia como que la persona ha visto algo de su propia vida, algo de su propia realidad, y no la ha visto porque alguien se lo ha dicho. Acá es muy tajante la posición, ¿no?, que nosotros tomamos con la posición que toma, por ejemplo, la psicología. Si alguno de ustedes son psicólogos, ustedes trabajan los que son los tipos de intervenciones, ¿no? Siempre la cuestión es que nosotros no vamos a imponer una verdad en el paciente. El paciente tiene que ir llegando a su verdad. Nosotros tenemos que ser, en cierta manera, como el apoyo que utiliza el paciente para que el paciente vaya descubriendo él su propia verdad. Eso muchas veces lleva a que pasen varias sesiones en lo que parecería un estancamiento, ¿no? Pero en realidad es un tiempo que el paciente se está tomando para ir procesando y tomando conciencia, ¿sí? Entonces, la persona tiene que llegar a este punto de decir, ¿no? De decir, me he dado cuenta de tal y tal cosa en mi vida, he descubierto que a mi papá le pasaba tal cosa, que a mi mamá le pasaba tal otra, ¿no? Y recuerden que toda verdad es subjetiva, es de cada persona. Entonces, si a uno le pasa, eso es su propia verdad, ¿sí? Entonces, esta toma de conciencia implica, ¿no?, tomar algo que estaba en el inconsciente. ¿Qué sería el inconsciente? Bueno, aquello que está, no, afuera de mi percepción consciente, aquello que yo no estoy registrando. No lo estoy registrando. Entonces, tomar algo de lo que está fuera de mi conciencia y enlazarlo, conectarlo a mi vida consciente, ¿sí? Eso implica que no es solo tomar eso que está en el inconsciente, sino hacerlo operativo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar, por ejemplo, el hecho de que tus padres, por ejemplo, te golpearan cuando eras chico, ¿sí? Entonces, en cierta manera, ¿no?, eso está guardado en tu inconsciente, no sale mucho y queda como escondido. Vos lo podés decir. Entonces venís y lo decís en una sesión, sí, mis papás me pegaban, ¿no? Y me golpeaban bastante fuerte, qué hijos de puta, cómo me pegaban. ¿Eso es una toma de conciencia? No. Y es como una posición de víctima también, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, no, tomando el caso ese de mi papá me pegaba, me maltrataban, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Qué sería una toma de conciencia? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que el paso fundamental para una toma de conciencia es algo de lo que hablamos al principio, ¿no? En la cual uno se reconoce creador de su realidad, dueño de su realidad. Mostrámelo en el ejemplo, a ver, ¿cómo lo dibujarías en el ejemplo? Lo primero que haría es para qué una toma de conciencia, para llegar a una toma de conciencia sobre esta situación, lo primero que yo le propondría al paciente sería que se hiciera la pregunta, ¿para qué viví esta situación? Ajá, está interesante, a ver. Si hablamos de que somos, que estamos en este plano, ¿no?, encarnados, para poder evolucionar, entonces, ¿para qué elegí vivir esta situación? ¿No? Eso ya te pone en un papel de responsable, de asumir que, en cierta forma, sos dueño de tu realidad y que si elegiste esa experiencia fue para poder evolucionar, ¿sí?, como alma. Entonces, una de las primeras preguntas sería esa.
¿sí? Y luego, a través de Claro, eso, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace en ese caso de mis papás, ujú, ¿me entendés? Me maltrataban, me pegaban, ¿cómo en ese caso, cómo sería una toma de conciencia? ¿Cómo Por se...? ahí es como que yo le diría, porque uno, por ejemplo, está acá y ve esa situación. Y es Pero como ustedes que pueden identificar lo que sería una toma de conciencia. A ver, ¿cómo esa persona, cómo verían ustedes que esa persona está tomando conciencia de lo que pasó ahí? cuando tiene un cambio de posición en la mirada de esa situación ujú, y no dice mis papás fueron malos o no me quisieron, Ahí está, ya sino, me está gustando. A ver, ¿cómo sería? por ejemplo, ver su pasado también y ver cómo fueron sus papás con ellos Ajá, y ver lo que recibieron, porque cuando uno no tiene algo adentro no lo puede dar, entonces como claro, que repite también toda esta claro. situación. claro, a ver, entonces sería como en cierta manera, ¿no? La toma de conciencia, por ejemplo, en este caso, de que, ¿no? Mis papás me maltrataban cuando yo era chico, la toma de conciencia sería, ¿mi papá me maltrataba o me educaba? Por ahí es ¿No? como que ellos quieren O mi papá me enseñar maltrataba o cosas. simplemente estaba repitiendo algo que había aprendido. O Claro. mi papá me maltrataba no porque no me quería, por ejemplo, lo que plantean todas las personas. O mi papá me maltrataba porque tuvo un mal día. Miren, miren de Como importante. ver más allá de la situación en sí, Sí, ¿no? es como, pero miren de importante que es la diferencia conceptual que hace en el psiquismo de una persona el decir, mi papá me golpeaba porque no había tenido un mal día, había sufrido muchos abusos en el trabajo, ¿no? A decir, mi papá me pegaba porque yo era un mal hijo. ¿Se dan cuenta que esa Pero conceptualización eso también sería un poco inconsciente... como poner en el lugar de víctima a tu padre. Y la idea es que nadie No, aquí es no, 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 víctima. no. Porque si decimos, mi papá me Significa, golpeaba porque mira, tuvo un mal día en trabajo, yo lo estoy victimizando y lo estoy justificando. Y en realidad esto no se trata de justificar, sino de encontrar un equilibrio en el cual nos damos cuenta de que nuestro padre también, digamos, está a ver, repitiendo bueno, ese lugar sigamos, de claro, víctima o de ¿qué es victimario. lo que significa, qué es esta toma de conciencia entonces? La toma de conciencia es donde yo salgo de mi concepto, Ujú, en este caso, concepto de mi papá me pegaba, ¿me entendés? Porque no me ujú, quería, por ejemplo. Salgo del concepto, mi papá me pegaba porque no me quería, y puedo ver que queda, mi papá me pegaba. Veo la situación de mi papá, su situación ambiental. Puedo ujú, ver lo que pasaba en sus padres, lo que hacían sus padres con él, ¿me entendés? Puedo ujú, ver lo que pasa con la sociedad, donde, por ejemplo, tal vez en esa sociedad es muy común que los padres eduquen a los hijos de esa manera. Entonces, esta toma de conciencia implica salir de esa posición, ¿no? De yo, ujú, ¿me entendés? De yo, todo gira en el yo, a poder ver más allá de mí. claro. Entonces, no importa si mi papá era víctima o no era víctima, es cuestión de él ya. La cuestión es decir, yo estoy saliendo de mi vida, de lo que es mi yo, de lo que es mi realidad, para ir un poco más allá. El mayor defecto no que tenemos a la hora de la toma de conciencia es que la persona no tiene la capacidad para ver más allá del concepto que hay en su cabeza o de la Ujú, emoción que tiene en ese momento. Por ejemplo, una persona en un momento de ira, no hay ninguna posibilidad que le puedas explicar que su ira no la va a llevar a ningún lado. ¿Hay una posibilidad de toma de conciencia? No, no puede salir de esa emocionalidad. Entonces, estamos diciendo que toda toma de conciencia es salir de ese lugar no conceptual, ideológico, de creencia, ese lugar emocional, afectivo, ujú, ese lugar del yo pienso, yo soy, yo creo, yo, a poder
ampliar y decir, bueno, pero mi papá actuaba de esta manera por esto, pero lo que pasaba en el mundo era tal situación. Por ejemplo, mis papás no tenían para darme de comer, pero puede ser porque hayan salido justo de la Segunda Guerra Mundial y estaban en una situación difícil, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno logra no llegar, a ver, es como que toda nuestra vida, todavía no hemos hablado de lo que es el sentido, ¿no? Pero toda nuestra vida se basa en el sentido que nosotros le damos a nuestra vida, ¿sí? Entonces, ese sentido es toda nuestra realidad. Nosotros vivimos por nuestro sentido, ¿sí? Entonces, construimos nuestro sentido de vida en base a todas estas vivencias, carencias, emociones, deseos, ¿sí? Cuando nosotros interpretamos la realidad, la interpretamos desde este sentido que le damos, ¿entendés? La toma de conciencia implica, ¿no?, una pérdida de sentido para una nueva reorganización, un nuevo sentido, un algo más grande, más amplio, ¿sí? La mayor parte de las enfermedades de las personas refieren a su limitación para tomar conciencia, o sea, mirar el panorama más amplio de su vida. ¿Me entendés? Es como que están cerrados a cualquier posibilidad, ¿no? El otro día, por ejemplo, me dice una persona que se iba a separar porque su mujer le había sido infiel con su mejor amigo, ¿sí? Entonces, ante esa situación, yo le pregunto, en realidad, si eso que si él le había preguntado a ella cómo se había sentido, qué había vivido, ¿no? Entonces él me dice, ofuscado, me dice, y no, ella no tiene por qué serme infiel. Bueno, en ese punto hay una creencia, hay una idea. Primero, no hay un punto por el cual ella le es infiel, ¿me entendés? Que sería un sentir de ella. Nada es por casualidad. Ella no va a ser infiel porque sea una mala persona. Claro. Hay una necesidad. Entonces, no, yo le digo si él le había preguntado a ella, ¿no?, por qué lo había hecho, qué había sentido. Él simplemente se había enojado. ¿Por qué? De repente toda esa situación desencadena algo que estaba escondido en su vida y comienza a salir. Entonces él se enoja con la mujer porque la mujer destapa la olla, ¿sí? La enfermedad es esto, es destapar la olla, el decir, bueno, explota todo, ¿me entendés? Y bueno, pero, y le preguntás a ella, no, y él no le preguntó, él estaba cerrado en su idea y en su creencia, ¿me entendés? Entonces, el punto es que siempre la enfermedad se produce porque hay una resistencia de esta persona, ¿no?, o de las personas a A ver. adecuarse a la realidad, ¿me entendés? Por ejemplo, tenía una paciente que tenía diabetes, que tiene diabetes, pues, entonces yo le digo, ¿no?, bueno, pero ¿pudiste pensar que tal vez la diabetes sí tenga una cura y tenga que ver con tu cambio de posición ante la enfermedad? ¿Me entendés? Y me dijo, y me respondió y me dijo, yo voy a ser diabética toda la vida, ¿no? Y si la medicina lo dice, así es. ¿No? Y vos fijate que en eso que te estoy contando de ella, hay como una especie de falta de responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, es como, ya está, esto es así, ¿me entendés? Y yo no me hago cargo de lo que está pasando. Y por el otro lado, no hay una toma de conciencia. Acto seguido, me cuenta, ¿no?, que se había comido, ¿no?, una caja de chocolates. Entonces yo le pregunto si ella pensaba que comiendo una caja de chocolates, ¿no?,
ella iba a estar mejor. Y ella decía que el chocolate le hacía sentir bien y que ella no iba a dejar de comer chocolate. Ujú. Entonces yo le digo si en cierta manera ella hubiera pensado en algún momento en que tal vez su diabetes tendría que ver con cómo ella se alimentaba, ¿no? En la cantidad de chocolate que comía. Entonces ella me da una respuesta, ¿no? Escapando del problema y me dijo como que ella no me pagaba para que yo le diga eso. Ujú. Esto siempre pasa y es que cuando nosotros le queremos mostrar el panorama un poco más amplio a cualquier persona, a nuestra familia, a nuestro tío, a nuestro abuelo, al paciente, el paciente siempre va a actuar con resistencia Ujú. ante aquello que sea la verdad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está en el trabajo de cada uno, en su arte, ¿sí? En cómo la persona puede mostrarle al paciente esta situación y que sea aceptada por el paciente, que pueda ser digerida por el paciente, ¿no? Entonces, yo le digo a la paciente con diabetes que yo había conocido casos de personas que se habían curado con diabetes porque habían cambiado su estilo de vida y que tal vez si ella cambiaba su estilo de vida, no podía cambiar su diabetes. No, en cierta manera, a ella no le convenía sacar su diabetes, porque ella prefería estar medicada, ¿no? Que cambiar su estilo de vida. Claro. Entonces, Es que ahí justamente tiene que haber una toma de acción por parte de la persona. siempre decimos que toda enfermedad tiene una ganancia inconsciente e implícita para el sujeto. O sea, estamos diciendo que esa enfermedad le está conviniendo a ella. Ahí es donde intervienen y podemos identificar los dos patrones, los dos grandes patrones de comportamiento, ¿no? de las personas en general, que es adoptar dos posiciones diferentes, o víctima o victimario. Nosotros generalmente preferimos quedarnos en el lugar de víctima porque es el lugar fácil, ¿no? Está, Generalmente. Entonces, la diabetes me ataca o el cáncer me ataca, no puedo hacer nada contra eso, ya está, me quedo ahí. Estamos en una posición de víctima. sí, pero ojo con eso porque vos estás diciendo, bueno, la defensa de la persona es el ser víctima, ¿me entendés? Ujú. Pero acá estamos hablando de que tenemos muchas defensas. No hay una, ¿me entendés? La defensa más común es la que planteaba Freud y no se equivocaba, es justamente la represión. No, no es el hacerse el pelotudo, es simplemente, ups, desapareció de mi conciencia. ¿Me entendés? Ujú. Hay muchas, no es solo hacerse la víctima una manera de defenderse, porque hay muchas más maneras. Por Claro, ejemplo, me refiero a hacerse víctima, a simplemente dar por hecho de que no se puede hacer nada contra eso, por ejemplo. O por eso. O que sí, yo no tengo nada que ver en lo que me está pasando. Eso sería como claro, adoptar pero una vos posición de estás víctima. trabajando ahí en ese caso con lo que sería una persona sin un desorden mental grave. Ujú. Podés encasillar y decir, bueno, es víctima, pero cuando encontrás que es una persona, por ejemplo, con un desorden grave, ya no estás hablando de esos tipos de mecanismos comunes donde vos ves que la persona se hace la víctima. No hay ningún victimismo y sin embargo no hay conciencia, ¿no? Por eso te digo, hay que tener en cuenta que uno, él, en cierta manera, siempre se defiende Ujú. ante la verdad, ¿no? La verdad no es algo aceptado en la vida del paciente. Bueno, todavía no hicimos el video del yo, pero bueno, cuando trabajemos el yo vamos a ver ese punto, ¿no? De que justamente la persona no quiere curarse. Entonces, la ecuación de la cura de la enfermedad es, tiene que haber un deseo más grande de curarse que un deseo de defenderse. Porque si la defensa es más grande que el deseo de curarse, no, la persona no se puede curar. Por ejemplo, en este caso de la chica con diabetes, la chica prefiere seguir su defensa para ella poder seguir manteniendo
su goce, ¿no? O sea, su deseo, lo que ella no quiere soltar, ¿me entendés? Y prefiere tener diabetes que cambiar. ¿Se entiende? Entonces, Es que, claro, el tema es que ese deseo está sostenido por un montón de patrones inconscientes de comportamiento y miedos reprimidos y hay como todo es como el gráfico del iceberg, ¿no? Donde uno solo puede ver como esa punta sí, y por debajo lo que no vemos es como un bloque. No es, en el caso de la diabetes, por ejemplo, no es tan fácil como decir dejo los chocolates y ya, porque en realidad pero se refiere eso a que la estaría siendo... enfermedad, hay un mensaje en esa enfermedad, ¿no? Claro, claro. Un mensaje en el sentido de le está diciendo algo que la persona en este caso, ¿no? No quiere escuchar, no es solo el chocolate, obvio, es una posición general ante la vida, ¿no? Es una posición, bueno, justamente es una posición de estar a la defensiva. Digamos, el paciente con diabetes generalmente son personas que viven su vida a la defensiva, no se animan a abrirse. Si decimos que la diabetes se desarrolla, digamos, en un proceso en el cual la célula no puede recibir, digamos, el alimento que sería el azúcar, la glucosa, entonces quiere decir que es como que nosotros no nos podemos abrir, eso representaría de que nosotros, la persona no está pudiendo abrirse a recibir la energía que hay afuera. la energía emocional, el cariño o lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces, sí. Es como una toma de conciencia que va mucho más allá Claro, la toma de conciencia, como vos bien lo decís, tiene que ver con ella mirarse a sí misma y decir en este caso, ¿no? De como vos decís, ella no se quiere abrir, ¿sí? No se quiere abrir al mundo. Bueno, ¿no? En este caso, yo te lo doy el ejemplo del chocolate, como diciendo, ella no quiere renunciar al chocolate. Claro. Sí, como diciendo, yo no voy a dejar esto. Como diciendo, es mira. una forma de cerrarse y decir también, yo voy a seguir haciendo lo que quiera, Sí, básicamente. es como decir, a mí déjame encerrada en mi mundo. Claro. Saber la verdad es como que la obliga también a cambiar de posición. Claro. Es muy difícil Es muy seguir difícil. sosteniendo una posición cuando uno sabe la verdad. A mí me ha pasado, ¿no? Cosas bastante extrañas, ¿no? De que hasta me tiraban lo que encontraban en el consultorio, ¿no? Por esta cuestión de ver la verdad. De repente estaba la verdad planteada, ¿no? Sobre la mesa y la paciente o el paciente reaccionaba de tal manera, ¿no? Que claro, porque no la podía ver o no la podía aceptar, ¿no? ¿Por qué entonces la persona no puede aceptar la verdad? Bueno, no la puede aceptar porque le es insoportable de acuerdo a esos conceptos que tiene en la cabeza. ¿Sí? Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Ay, ayer no me vine al trabajo en una nave espacial, ¿no? Y me trajeron 2 extraterrestres. ¿Qué pensás vos de eso que te acabo de contar? Automáticamente yo sería una persona que estaría, ¿no? delirando, ¿no? Yo estaría delirando porque sencillamente vos, por ejemplo, ¿no? Ya sea verdad o no, eso es irrelevante, vos no podrías aceptar que yo pudiera ir a trabajar en un ovni, ¿no? Claro, porque no forma parte de mi sistema de creencias. No forma parte de tu sistema de creencias. Vos vas a trabajar en auto, no vas a trabajar en ovni, ¿me entendés? Bueno, justamente choca con todo el sistema interno que tiene la persona. Ese es el problema de la verdad. La verdad choca con todos nuestros sistemas o los patrones que están grabados dentro de nosotros, ¿no? Entonces la persona reacciona, ¿no? Con eso. ¿Qué es lo que nos está mostrando la enfermedad? Y lo que nos está mostrando la enfermedad es la verdad. ¿No? Como vos decías, en el caso de esta diabetes que vos me mostrabas y me decías, sí, la diabetes, la persona tiende, ¿no? A no querer abrirse al mundo, a no recibir nada del mundo. Está a la defensiva. Está a la defensiva. Entonces, bueno, vos si vas a plantearle esto a la persona diabética, la persona te dice, no,
No, nada Y que... justamente ahí está, ¿no? No, ¿me entendés? Y bueno, eso tiene una razón de ser, que es que la persona no puede aceptar su verdad interior, Ujú. ¿no? Por estas razones se va al inconsciente, porque no puede Sí. ser procesada Porque o no puede ser Claro. analizada. procesada. Entonces, A la ustedes sombra. tienen que imaginarse, ¿no? Esta cuestión del inconsciente como, como si fuera, ¿no? Un sistema digestor que no puede eliminar algo. Entonces, como no lo puede eliminar, va a parar un lugar ahí, hasta que, bueno, llegue algo, alguien o algo que pueda procesar eso. Ujú. Entonces, si algo va al inconsciente es porque no puede ser procesado, ¿sí? Por eso uno debe como brindar las herramientas para procesar, ¿no? Y estas herramientas tienen que ver mucho con tirar abajo, ¿no? Muchas ideas preconcebidas, ¿no? Dentro de la vida del paciente, ¿no? Donde el paciente no permite construir un montaje para su realidad, ¿no? Que le permite aceptar esta verdad inconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros derribamos estas creencias, ¿no? Estas ideas, estos pensamientos, estas emociones, todo lo que hay en el interior y construimos algo de mejor calidad, ¿me entendés? Es Ujú. como que, en cierta manera, el síntoma se alivia. Te doy un ejemplo, ¿no? Esta paciente que vos decías, bueno, que se cierra el mundo y que no quiere compartir nada, ¿no? Por ejemplo, tenía una madre que la encerraba mucho, ¿no? La encerraba mucho y la separaba mucho del mundo. Entonces, esta separación de esta persona, ¿no? El encerrarse, no querer recibir nada, ¿me entendés? Ujú. Refiere de unos patrones que venían de la madre. Entonces Claro. uno en este caso le puede mostrar en esta situación el decir, bueno, esta defensa, ¿me entendés? Ya no es necesaria porque este concepto está errado. Cuando los conceptos, el bagaje conceptual, los patrones, las ideas, todo lo que sostiene esa realidad cae, el sujeto entra en una crisis. Esas crisis son necesarias porque luego se reconstruye, pero se produce un alivio de la enfermedad muy grande, porque significa que la enfermedad ya no se va a expresar por ahí, porque ya no hay tal resistencia que produzca esta enfermedad. ¿Se puede entender? Bueno, Ujú. ¿quieren que hablemos alguna cosita más o dejamos acá? Por mí, ¿Dejamos acá? por mí está Bueno, bien. hasta la próxima clase. Hasta la próxima.